¿Qué me oyen? Vamos a esperar un momentico más a ver quién más entra. Y de paso, a ver si ya pasa el camión de la basura que está haciendo escándalo por aquí afuera y no me deja oír. ¿Quién falta? Gustavito y Pineda. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son los amigos que nos van a deleitar con la clase de hoy? Pues, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? pues deleitar, no. Pero si eso es un gozo. Pues ahí, pues no sé, yo voy a tratar de decir lo que medio me acuerdo, porque pues igual yo soy como siempre malo en todas las clases, entonces, pues, ¿y cómo es? O sea, ¿cómo es la metodología, profe? Pues usted dice, tengo, por ejemplo, un PDF que me dio el profesor. Voy a poner eso en la pantalla. O yo qué sé, o si quiere solamente hablar, no sé. Puede hablar en términos pues de las cosas de la ingeniería de ustedes, como se sienta cómodo, mi rey. Estamos en confianza, estamos entre amigos. Si quiere, destápese un águila y nos cuenta. Ah, listo, breve, breve, ya miro, entonces, ¿qué coloco para no dejarlos ahí viendo los nombres y ya? ¿Alguna de las diapositivas del profe? Sí, estoy buscando. Eso. Ah, entonces les enseñan por diapositivas. Y entonces, profe, Sí, entonces, bro. O sea, el único que se desgasta y se rompe la mano escribiendo en vivo soy yo. no, también hay otros que también hacen, pero pues también hay otros que no digo nada. Otros que no digo nada. Si me reservo. Ya, vea pues.
Y según ustedes, ¿qué es mejor? ¿Escribir así como hago yo o presentarles las diapositivas? O como No, nos tocó el escribir, año que hago. pasado que tocó con ese ¿Cómo? libro. No, escribir cómo hace su merced. Bueno, qué belleza. Eso quiere decir que me voy a sacar un 5 en todo, ¿sí o no? Pues ya que estamos en confianza, pues no sé, a veces son un poquitico aburridas. Sí. Bueno, ya que estamos en confianza, si no son aburridas, no aprenden. Pero hoy no va a ser aburrida porque nos van a enseñar ustedes. Obvio, claro. Eso está bien. Un video de YouTube, Cristian, ahí suave. Ay, la embarré. Bien. Perspectiva histórica del análisis de Fourier. O sea, empezaron desde... Listo, hágale, cuando quiera. Listo, pues, ¿qué les cuento? Si quieren, vayan mirando las imágenes, yo voy hablando y así. Claro, de eso se trata. No, pues no va a corresponder lo que hable con las diapositivas, pues porque no sé qué dicen las diapositivas. Ajá. Bueno, Entonces, entonces en el pues, muñequito, Pues el análisis de Fourier es algo que lleva ya mucho tiempo, desde que, bueno, aquí hay unas fechas donde se iniciaron, ¿sí? Pues con todos los, los avances científicos de la época, pues surgieron nuevos interrogantes. Entonces, eh, empezado, no sé, a Euler, también el movimiento de una cuerda vibratoria. Pues, lo que estamos viendo aquí un poquito en ondas, supongo yo. Y bueno, y un montón de matemáticos más que hicieron unas investigaciones sobre fenómenos físicos, cosas así, supongo yo. sí. Entonces, pues, más que todo, inició con este man. O sea, pues, por eso es que llama la transformada de Fourier. Sí. Entonces, pues, en sí, lo que yo sé es que se tiene la transformada de Fourier para pasar señales que pues analizamos en el dominio del tiempo. Por ejemplo, no sé, la carga de un condensador, que en tantos segundos el voltaje fue creciendo o decreciendo. Ujú. Y eso pues en el dominio del tiempo. Pero entonces, cuando hacemos una transformada de Fourier, lo pasamos al dominio de la frecuencia. ¿De la frecuencia a Y pues frecuencia así o se de la puede frecuencia angular? pues de la frecuencia angular, que son radianes sobre segundo. Entonces, pues ahí entran conceptos que no sé, que creo que están viendo en electrónica 2 de análisis en frecuencia, que el ancho de banda, y bueno, un montón de cosas que pues ya eso es relacionado con nuestra carrera. Pues el análisis de señales es importante porque pues es el inicio de comunicaciones
Y ya, pues el tratamiento digital de señales. Pues cogemos señales y las analizamos para así obtener, no sé, datos. Ya, pues eso es lo que más o menos, O sea, el tratamiento digital de señales es coger las señales y analizarlas buscando datos. sí. Entonces, pues también realizamos unas transformadas de Fourier ahí. A No ver, sé si me equivoqué, mis es, compañeros me corrigen. esa iba a ser como mi pregunta. Compañeros que están viendo el semestre de series de Fourier y de transformada de Fourier, exactamente como en qué creen ustedes que lo usan pues directamente en su ingeniería, en ese análisis y tratamiento de señales. ¿Cómo es la vaina? Pues técnicamente y en lo que nos han enseñado, digo yo, no sé si se puede usar para más. Digamos en lo que es la radio, se usa mucho la transformada de Fourier para transportar la información de lo que viene a ser la señal de radio. Y pues existe un emisor y un receptor que pues el emisor lo que viene a hacer es llevar la señal y quizá montarla sobre otra para disminuir, por decirlo así, los canales que usa para transmitir la información, y el receptor pues realiza la transformada inversa de Fourier para poder analizar los datos y, por decirlo así, descomponer esa señal. Muchas veces pues estas señales vienen con componentes de ruido, y la transformada de Fourier pues lo que ayuda es a sacar sus componentes en frecuencia, y pues la transformada de Fourier lo que nos da es, por decirlo así, en términos de amplitud, la señal o las señales importantes son las que más amplitud tienen. Entonces ya uno como ingeniero electrónico puede diseñar un filtro que pues disminuya esa cantidad de ruido y pueda observar la señal original como tal, de la mejor manera posible. Y eso pues, el diseño de filtros creo que también está en PDS, si no estoy mal, y pues se utiliza mucho para ese tipo de fines, para, para filtrar señales requeridas y pues, en frecuencias Y por que ejemplo, superamos. qué tipo de señales usarían o trabajarían ustedes que son ingenieros electrónicos? ¿Cómo así? ¿Qué señales trabajaríamos? Sí, porque ustedes hablan pues de señales y de tratamiento digital de señales, pero no sé de cuál es el emisor de la señal y cuál es el receptor de la señal. Pues no sé, profe, o sea, hay muchos campos, creo yo. Sí, Podría sin ser un duda. campo en la parte de, no sé, biomédica, como lo estamos viendo nosotros en K3, que tomamos señales de los músculos, Sí, los voltajes que tienen los músculos, realizamos una amplificación y se pueden eh, ver cómo el ritmo de la señal está funcionando. Sí, también pues esa correcto. es la parte biomédica. Ujú. No sé, para control, o sea, cuando tenemos procesos, que tenemos sensores, señales que nos van como indicando en qué parte va o algo así en, en el proceso. No sé en qué otro, más o menos, no sé. Sí, claro, porque digamos en la parte de control, o lo que decía, digamos, Sebastián en la radio y todo eso, es necesario convertir esta señal que está en tiempo, pues pasarla al dominio de la frecuencia, ¿no? Porque pues en el dominio temporal no alcanzamos a percibir algunos, pues, cosas sí, que son necesarias. Por lo menos también lo que decía Cristian, el ancho de banda. Eso es muy importante, digamos, en la parte de comunicación, ¿sí? Porque ¿Qué podemos es el saber, ancho de banda, gordo? Que yo de eso sí no sé. Explíquemelo. el ancho de banda es, digamos, como las ciertos, hablando así, El rango de frecuencias en el el rango de que... decibeles La que se escala de puede, frecuencias que soporta, en el que trabaja, mejor dicho. sí, es eso. El, O sea, si tenemos una señal de un K, el banda de ancha pues, está como entre ¿qué es? es el 500 pasa. Hz y 2K, digamos, por ejemplo. Entonces, ese Otra, ancho.
Ancho de banda Es es decir, en ese términos más físicos es donde se concentra la energía de una señal. Sí, eso, Eso pues es el ancho de banda. lo del ancho de banda en resumidas palabras es el rango de frecuencias en la que se puede operar una señal. Entonces hay veces que existe como, voy a tachar acá la pantalla con esta vaina. Entonces el ancho de banda se representa casi siempre como algo así. Entonces hay un punto en el donde se trata, por decirlo así, una línea. Esta línea, pues representada en frecuencia, está en decibeles, la amplitud. Y pues cuando llega a -3 decibeles, el valor ¿de qué? ¿Qué asco esto? El valor de -3 decibeles, el valor de la frecuencia, pues ahí es donde se dice que se empiezan a perder datos de la señal. Entonces el ancho de banda es bastante importante ah, en no se ve ese. tan bien la señal en ese rango de frecuencia por debajo de los 3 decibeles. Ok. Y Pero también, pues, con lo de las señales, si no estoy mal, mis compañeros me dirán, pero creo que los que más se trabaja es el seno y el coseno, porque son como las más fáciles de interpretar, ¿no? el seno y el coseno son las más fáciles de interpretar. Sí, ¿no? Pues, creo, no sé. Pues ustedes son los que saben, mi raíz. ¿Sí o no? En realidad podemos trabajar cualquier tipo de Pues señal, ¿no? cualquier tipo de señal, pero pues por Ujú. lo menos aquí en Fourier lo que más he visto es seno y Igual coseno. que lo que nos dice, pues esa definición es una sumatoria de senos y cosenos, ¿no? Que van sobre Sí, o superpuestas en una señal. Eso que Sí, se esto está, no. eso que se está viendo ahí. sí. Bueno, a ver, ese párrafo y esa ecuación, interprétenmela, maestros de las series de Fourier. Uy, Para los compañeros y para mí que no tenemos ni idea porque no hemos tomado esa materia. O pues sea, puede perfectamente ustedes leer el párrafo y mirar a ver qué entienden y cómo nos lo explican. Bueno, ¿quién la lee? Bueno, yo la leo. Entonces, definición de la serie general o trigonométrica de Fourier. Entonces, sea f de t una función periódica cualquiera, donde t es la variable independiente y la variable dependiente con periodo t y frecuencia fundamental omega sub 0, la función puede presentarse como la siguiente suma infinita. O sea, es decir, esto que estamos teniendo acá es la suma infinita de senos y cosenos, ¿sí? En Sí, donde, pues, al superponerlo a la función, ¿sí? Aquí nos dice que tiene que ser una función periódica en este caso. Al superponerlo, pues nos va a quedar todo en términos de senos y cosenos. Entre más grande sea este valor, ¿sí? En donde entre más infinitos senos y cosenos tengamos, mayor parecido va a tener a la señal, ¿sí? A la señal original. ahí entra un Esto es, tema que son los armónicos, que pues eso más o menos es como, por aquí está una parte, no, yo lo estoy viendo, los armónicos, ay, no, ¿dónde lo tenía? Bueno, por aquí había un, espere, Ahí está, cinco, se pasó. cinco, espere, sí había El una en la caso que es que estaba bien. de lo que estaba hablando ahorita, mientras mi compañero encuentra ahí lo que quiere explicar, el tema eso de pues la reconstrucción de la señal es porque pues nosotros siempre estamos viendo las señales desde un punto de vista que a nosotros nos entregan la trama de datos, pero puede ser, como dije ahorita, con mucho ruido. Entonces lo que nos ayuda a la serie de Fourier es a reconstruir esa función a partir de las componentes en senos y cosenos de la función. No necesariamente tiene que ser una señal seno o coseno, puede ser de cualquier tipo, pero sí es más fácil reconstruir una señal seno porque cuando se hace su análisis en tiempo discreto, que viene a ser pues en el dominio de la frecuencia, pues nosotros vamos a ver unos valores como si fueran pulsos y pues se nos es más fácil reconstruir la señal eh, de cierta forma, por decirlo así. Entonces, ese factor de rizado que creo que lo mostró Cristian ahorita en una señal cuadrada, ese rizado que se ve es la reconstrucción. Entonces, como dijo Hamilton, mientras más componentes en senos y cosenos tenga la serie de Fourier, mejor se va a ver. Pero
ese factor o ese rizado que se ve ahí va a existir casi que siempre. No me acuerdo, el fenómeno de Gibbs, ahí dice, siempre va a aparecer porque pues igual no estamos, estamos tomando información de la señal original, pero pues a menos que se haga literalmente la suma infinita de las componentes de senos y cosenos, pues se va a ver ese fenómeno. Ok. El compañero Pineda, ¿qué opina? Que acaba de unirse. Nada, pues que Que siempre que sí. tenemos una señal se puede conformar con armónicos en senos y cosenos Ajá. y que digamos en nuestra carrera pues que se presenta ese fenómeno de Gibbs, por lo general lo que hacemos es adicionar después de todo ese sistema ¿qué? Un pasabanda pues para que suavice la señal y pues se parezca a la señal que queremos para evitar ese fenómeno, ese rizado, ese amortiguamiento que estamos observando. Y Ok. pues ahí está escuchando, pues creo que dijeron absolutamente todo con respecto a los armónicos. Pues Sí. que cada vez se va viendo, digamos, otros tipos de ecuaciones, que digamos las transformadas rápidas de Fourier, etcétera, pues que facilitan un poco más pues el diseño de estas señales con los armónicos, pero pues en realidad pues todos cumplen la misma función que es de desarrollar n número de armónicos en senos y cosenos pues para, para hacer la señal que queramos. Ok. Bueno, ahora quisiera que los compañeros que no han visto esto, pero que están escuchando atentamente, les digan, primero, qué tan buenos profesores son. Entonces, ya que estamos en confianza, yo les voy a decir, es un poco aburrido. Cuenten los compañeros que no saben y no lo han visto, pregunten. Ya entendí. Así, ahí está, silencio total y todos dicen, sí, sí, profe, entendimos. No, yo también entendí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo, profe? Listo, ¿tienen algo más que decir al respecto, compañeros? No, preguntas, profe, pregunte. Su merced, si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, nosotros se la resolvemos. Yo tengo una De pregunta. pronto, Yo quiero saber cómo funciona el sistema de tratamiento de las señales de Claro, Movistar y Tigo. Vea, Porque digamos, cojamos, el país tiene 48 millones de personas, todos tienen un celular, dividamos eso en tres, así como para hacer bastos, y digamos que cada parte de esas es de una de las empresas. Entonces, de 48, dividan en tres esa vaina. ¿Eso da qué? De a 16, ¿no? Listo, hagamos una extrapolación así rápida. Digamos que 16 millones de personas están en Movistar y de ese 16 millones, pongámosle que 14 están llamando al mismo tiempo y están hablando. Entonces yo quiero saber cómo funciona esa, o mejor dicho, lo primero es, ¿las series de Fourier tienen algo de aplicación en el sistema de tratamiento de señales de Movistar? Técnicamente sí, Tendrían debería. que tenerlo porque, pues, o sea, lo que creo, ¿no? Porque no hemos todavía entrado mucho a ese tema, pero pues se supone que, pues, para eso se tienen que tener, o sea, hay diferentes tipos de señales, ¿no? Me imagino, señales de potencia, señales de energía, señales, bueno, entonces me imagino que se tiene que montar, pues, para que no se pierda la señal y no se pierda todo, se tiene que montar una señal sobre otra señal, ¿sí? Y me imagino que ahí es donde entra este tema del análisis de Fourier. Listo, Entonces paremos ahí ahí un hay momento, una parte que se paremos. llama integrales de Hamilton, convolución. Hamilton, mi rey, paremos ahí un momento. Entonces, vamos a relacionar eso con lo que hemos aprendido hasta ahora. Cuando yo tengo dos soluciones al movimiento armónico simple, yo las puedo sumar y también son solución, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pregunta para todos. Sí, sí, señor.
Claro, un seno es solución, un coseno es solución, un seno más coseno también es solución. Entonces, matemáticamente lo permite. Entonces, ahí, pues la vuelta es, bueno, entonces debe haber una manera en la que todas las llamadas de Movistar llegan al sistema principal y se suman una tras otra, ¿cierto? Sí, señor. Y ahora sí, Hamilton, a lo que iba, de convolución, ¿qué? Entonces ahí es donde entran bueno, las integrales de convolución, ¿sí? Mm. En donde podemos pues hacer la integral con respecto a dos señales y ahí también es muy utilizado para hacer el muestreo de cada señal. Esto se utiliza también cuando ya tenemos el muestreo de cada señal, estas integrales de convolución. Y específicamente, ¿qué hace una integral de convolución? Pues es que, o sea, en realidad nosotros no hemos entrado tanto, o sea, no hemos visto este tema, Ok. o mis compañeros, sino que pues me puse ahí a mirar cuando tuve que explicar lo del impulso delta, ya me fui como un poquito hacia eso y vi que pues cuando se hacía un muestreo de una señal o se volvía a digitar una señal, se tenía que hacer las integrales de convolución, pero no me acuerdo tanto para qué sirve. Ok. Creo, si no estoy mal, le saca a uno las gráficas de la frecuencia, ¿sí? Le ayuda a uno a mostrar más detalles de las gráficas de la frecuencia a la que va. Y el periodo también, si no estoy mal. Ya, veo, listo. ¿Qué más preguntas tienen, hijos míos? Para los profesores, ¿qué les decimos? Pésimo servicio, una estrella. 5 estrellas. 5 estrellas, vea eso. Bien. Muy bien. Esta gente sí sabe. O por mi parte, yo les voy a poner 5 en toda la evaluación docente porque me parecieron excelentes. Aprendí un montón. Entonces, gordos, si quieren, pasemos ahora a mirar el video que les tengo listo y lo vamos discutiendo. Obviamente, el video está en inglés, entonces Ah, habrá que meterle, pues, subtítulos. concentración y pues yo también les voy colaborando más o menos con cuál es la situación. Lo que les voy a decir así en términos generales es, mire, la transformada de Fourier y las Teacher, series de Fourier les permiten a ustedes coger todo un mundo de señales y compactarlas en un paquete completo, digamos. Y luego, cuando llegan a donde yo necesito separarlas, yo las puedo volver a separar. No solo eso, yo puedo filtrar, como ya lo dijeron, lo que no pertenece a la señal, sino que es ruido. Entonces, obviamente, Movistar no tiene un sistema con 16 millones de aparatos que procesan la señal de cada celular por aparte. Porque eso no sería, ustedes saben que eso no sería, pues, ni práctico ni Óptimo. posible. sí, Exactamente. sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Pues, hombre, coja todas las señales que pasan a través del sistema de antenas o lo que sea, como funcione todo eso, pero la vuelta es que en algún punto, a través de las matemáticas de la transformada de Fourier, ustedes comiencen a sumar eso, a volverlo todo una sola entidad uniforme y luego a justamente desenredar esa pita cuando llega al otro lado. El proceso no es perfecto, pero es eh, muy cercano a la perfección. Y digo no es perfecto, ¿por qué? Porque eh, puede suceder el caso que ustedes cuando están hablando por celular, ustedes dicen, oiga, pero no se parece su voz. O
no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno llama a una casa y contesta a alguien y uno está preguntando, yo qué sé, por el amigo. Y resulta que no es el amigo, sino es el hermano del amigo o es el papá, porque resulta que por teléfono tienen la voz muy parecida. ¿Sí les ha pasado? Sí, a veces a mí me confunden con mi hermano. Exactamente, mi rey. Entonces resulta que a pesar de que el proceso es extremadamente bacano y bien hecho, eh, digamos que por cierta cantidad de tecnicismos, no siempre lo que usted obtiene en el auricular de su celular, en el parlante, es perfectamente eh, fiel a la realidad. Hay una parte que depende de cómo se trata el ruido de la señal y obviamente otra parte dependerá de pronto de cómo funciona el parlantico de su celular, ¿no? Puede que también sea una cuestión de hardware. No, no sé, pero me imagino que eso se dará por pérdida de información, pues al momento de enviarla, ¿no? Me imagino. Esa es la vuelta, mi rey, esa es la vuelta, esa es la cuestión. Hay algo que se denomina pérdida de información. Entonces, ha habido a lo largo del tiempo gente tratando de hacer algunas cosas que compitan con la transformada de Fourier y que impliquen eh, menos pérdida de información, digamos. Hasta donde yo tengo entendido, lo único que medio le compite es algo que se llama wavelets, que es una aproximación matemática relativamente reciente, por lo menos en cuanto a esto. Pero igual, las series de Fourier han mostrado su poderío desde siempre y yo creo que van a seguir siendo la nota dominante, obviamente en el tratamiento de señales y todo eso. Pero entonces, miremos este video y tratemos de entender, ya no desde el punto de vista de la ingeniería, específicamente de la ingeniería electrónica, donde sí, que el tratamiento de las señales, que el emisor, el receptor, el ancho de banda, etcétera, etcétera. Tratemos de mirar eso conjugado con la parte matemática. Por ejemplo, ustedes hablan mucho de el dominio del tiempo o de la frecuencia, ¿es que me están diciendo? Sí, señor. Y fíjense que eso es exclusivamente vocabulario de funciones y las funciones es un tema matemático, ¿no? Entonces, vamos a tratar de mirar un poco en qué consiste eso y para que a Cuervo no le parezca tan aburrida la clase del día de hoy, vamos a hacerlo con un videito. ¿Les parece? Con subtítulos, ¿cierto? Sí, por favor, con subtítulos. Creo que no los tiene hijos, pero ustedes se van a pillar, yo les voy ayudando, no se preocupen. Profe, ¿podría compartir el link por el chat de acá? Ah, entiendo. Lo va a pasar, mi hermano. ¿Para qué tenemos este Zoom tan caro? Pues sí, ¿no? Si no es para eso, claro, mi rey. This right here is what we're going to build to this video, a certain animated approach to thinking about a super important idea from math, the Fourier transform. For anyone unfamiliar with what that is, my number one goal here is just for the video to be an introduction to that topic. But even for those of you who are already familiar with it, I still think that there's something fun and enriching about seeing what all of its components actually look like. The central example to start is going to be the classic one, decomposing frequencies from sound. But after that, I also really want to show a Venga, aguante un momento que ahí lo que dijo era lo más importante. Profe, dele en configuraciones. Y cámbielos a subtítulos en español. ¿Y dónde le doy? Ahí, donde dice subtítulos, English. En Spanish. Ahí está. La gente sabe mucho, pero creo que es Spanish de United States, ¿no? Para que no cambie los porque cambia bastante la... Creo que the classic desactivó one, decomposing frequencies from sound. But after that, I also really want to decomposing frequencies from sound. But after that, I also really want to show a glimpse of how this decomposing frequencies. Eso, separar las frecuencias que componen un sonido. Entonces, como dicen ustedes, en el dominio del tiempo, pille, tienen una señal y la señal no se ve periódica realmente. Hay un poco de subidas y bajadas
en este pedacito y en este pedacito tal vez, pero acá como que se voltea la cosa. ¿Sí se fijan? Hay algo como de simetría, pero por otro lado no. Entonces el cuento es, a través de la transformada de Fourier, ustedes pueden saber qué elementos hay adentro de esa señal. Es decir, yo estoy sumando una solución con otra solución, con otra solución y con otra solución. Fíjense que estas sí son periódicas. ¿Cierto? Entonces puede ser que yo esté sumando unas soluciones que son diferentes en el phi. ¿Recuerdan? Coseno de omega t más phi. Puede que difieran en el phi. Puede que además de diferir en el phi, difieran en el periodo. Mire el periodo de esta, de cresta a cresta, con respecto a este, o con respecto a este, o el de abajo. ¿Qué otra cosa? ¿Será que difieren mucho en amplitud? También puede que suceda. Entonces el cuento es, ustedes pueden sumarlas todas, y hay una manera matemática tanto de sumarlas como de separarlas. Frequencies from sound. But after that, I also really want to show a glimpse of how this idea extends well beyond sound and frequency into many seemingly disparate areas of math and even physics. Really, it is crazy just how ubiquitous this idea is. Let's dive in. This sound right here is a pure A, 440 beats per second. Meaning, if you were to measure the air pressure right next to your headphones or your speaker as a function of time, it would oscillate up and down around its usual equilibrium in this wave, making 440 oscillations each second. A lower pitch note, like a D, has the same structure, just fewer beats per second. And when both of them are played at once, what do you think the resulting pressure versus time graph looks like? Well, at any point in time, this pressure difference is going to be the sum of what it would be for each of those notes individually, which, let's face it, is kind of a complicated thing to think about. At some points, the peaks match up with each other, resulting in a really high pressure. At other points, they tend to cancel out. And all in all, what you get is a wave-ish pressure versus time graph that is not a pure sine wave. It's something more complicated. And as you add in other notes, the wave gets more and more complicated. But right now, all it is a combination of 4 pure frequencies. So it seems needlessly complicated given the low amount of information put into it. A microphone recording any sound just picks up on the air pressure at many different points in time. It only sees the final sum. So our central question is going to be how you can take a signal like this and decompose it into the pure frequencies that make it up. Pretty interesting, right? Adding up those signals really mixes them all together. So pulling them back apart feels akin to unmixing multiple paint colors that have all been stirred up together. The general strategy is going to be to build for ourselves a mathematical machine that treats signals with a given frequency differently from how it treats other signals. To start, consider simply taking a pure signal, say with a lowly 3 beats per second, so that we can plot it easily. And let's limit ourselves to looking at a finite portion of this graph. In this case, the portion between 0 seconds and 4.5 seconds. The key idea is going to be to take this graph and sort of wrap it up around a circle. Concretely, here's what I mean by that. Imagine a little rotating vector where at each point in time, its length is equal to the height of our graph for that time. So high points of the graph correspond to a greater distance from the origin, and low points end up closer to the origin. And right now, I'm drawing it in such a way that moving forward 2 seconds in time corresponds to a single rotation around the circle. Our little vector drawing this wound up graph is rotating at half a cycle per second. So this is important. There are 2 different frequencies at play here. There's the frequency of our signal, which goes up and down 3 times per second. And then, separately, there's the frequency with which we're wrapping the graph around the circle, which at the moment is half of a rotation per second. But we can adjust that second frequency however we want. Maybe we want to wrap it around faster, or maybe we go and wrap it around slower. And that choice of winding frequency determines what the wound up graph looks like. Some of the diagrams that come out of this can be pretty complicated, although they are very pretty.
But it's important to keep in mind that all that's happening here is that we're wrapping the signal around a circle. The vertical lines that I'm drawing up top, by the way, are just a way to keep track of the distance on the original graph that corresponds to a full rotation around the circle. So lines spaced out by 1.5 seconds would mean it takes 1.5 seconds to make one full revolution. And at this point, we might have some sort of vague sense that something special will happen when the winding frequency matches the frequency of our signal, 3 beats per second. All of the high points on the graph happen on the right side of the circle, and all of the low points happen on the left. But how precisely can we take advantage of that in our attempt to build a frequency unmixing machine? Well, imagine this graph as having some kind of mass to it, like a metal wire. This little dot is going to represent the center of mass of that wire. As we change the frequency and the graph winds up differently, that center of mass kind of wobbles around a bit. And for most of the winding frequencies, the peaks and the valleys are all spaced out around the circle in such a way that the center of mass stays pretty close to the origin. But when the winding frequency is the same as the frequency of our signal, in this case 3 cycles per second, all of the peaks are on the right and all of the valleys are on the left, so the center of mass is unusually far to the right. Here, to capture this, let's draw some kind of plot that keeps track of where that center of mass is for each winding frequency. Of course, the center of mass is a two-dimensional thing. It requires 2 coordinates to fully keep track of, but for the moment, let's only keep track of the x-coordinate. So for a frequency of 0, when everything is bunched up on the right, this x-coordinate is relatively high. And then as you increase that winding frequency, and the graph balances out around the circle, the x-coordinate of that center of mass goes closer to 0, and it just kind of wobbles around a bit. But then, at 3 beats per second, there's a spike, as everything lines up to the right. This right here is the central construct. So let's sum up what we have so far. We have that original intensity versus time graph, and then we have the wound up version of that in some two-dimensional plane. And then, as a third thing, we have a plot for how the winding frequency influences the center of mass of that graph. And by the way, let's look back at those really low frequencies near 0. This big spike around 0 in our new frequency plot just corresponds to the fact that the whole cosine wave is shifted up. If I had chosen a signal that oscillates around 0, dipping into negative values, then, as we play around with various winding frequencies, this plot of the winding frequency versus center of mass would only have a spike at the value of 3. But negative values are a little bit weird and messy to think about, especially for a first example, so let's just continue thinking in terms of the shifted up graph. I just want you to understand that that spike around 0 only corresponds to the shift. Our main focus, as far as frequency decomposition is concerned, is that bump at 3. This whole plot is what I'll call the almost Fourier transform of the original signal. There's a couple small distinctions between this and the actual Fourier transform, which ¿Algo pasó con los subtítulos? ¿Ya no salen? Tal vez no trajeron esa parte, no sé. Bueno, pero hasta ahí más o menos la van pillando, ¿cierto? Ok, no. Pues, Ya, hasta- el man va a seguir explicando, esperemos que ya los desconectamos y los volvemos a poner. Que no sea aburrido. No, aburrido no es para los que saben apreciar la belleza de las matemáticas. Sigámosle pues. Es como ahora les está pareciendo aburrido todo. Sí, yo creo que es la pandemia, el encierro. no, es interesante, es interesante, solo que hay veces que uno no, o sea, no entiende qué cosas hablan bien, pero sí es interesante. Sí, claro, obviamente hay mucha, pues se necesita tener mucha
otros conocimientos de fondo, ¿no? Recordar mucha matemática para pillarse totalmente, pero pues ahí con tiempo va saliendo. which I'll get to in a couple minutes. But already, you might be able to see how this machine lets us pick out the frequency of a signal. Just to play around with it a little bit more, take a different pure signal, let's say with a lower frequency of 2 beats per second, and do the Bueno, same ya thing. cogieron otra. Wind it around a circle. Imagine different potential winding frequencies, and as you do that, keep track of where the center of mass of that graph is, and then plot the x-coordinate of that center of mass as you adjust the winding frequency. Just like before, we get a spike when the winding frequency is the same as the signal Pille, frequency. entonces aquí lo que el man dijo fue, ahora esta frecuencia, cuando la frecuencia con la que se enrolla esta vaina, la señal en el círculo, es exactamente igual a la frecuencia de la señal original, se produce el pico. Entonces, mire, todo está cercano a 0 y ¡pum! Sube a 2, ¿cierto? Y pues si ustedes se pillan, pues esa es la frecuencia, ¿no? Pam. Recuerden que tiene que ser, o sea, eso viene de mirar frecuencia, periodo, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces acá ustedes podrían perfectamente sacar el periodo, como el tiempo que va de aquí a aquí o de aquí a aquí, y 2pi sobre el periodo nos daría la frecuencia angular. Pues miremos. De aquí a acá, pues hay uno. De aquí a acá, pues hay uno. Pues 2pi sobre el periodo me da, ¿cuánto? Pues 2pi radianes sobre segundo, ¿cierto? Y esa sería la frecuencia angular. Esta que el bicho coge. Pues continuamos. In this case is when it equals 2 cycles per second. But the real key point, the thing that makes this machine so delightful, is how it enables us to take a signal consisting of multiple frequencies and pick out what they are. Imagine taking the two signals we just looked at, Yeah, he's the wave looking with at 3 those beats per originals. second and the wave with 2 beats per second, and add them up. Like I said earlier, what you get is no longer a nice pure cosine wave, it's something a little more complicated. But imagine throwing this into our winding frequency machine. It is certainly the case that as you wrap this thing around, it looks a lot more complicated. You have this chaos and chaos and chaos and chaos, and then whoop, things seem to line up really nicely at 2 cycles per second. Una de las Then as you frecuencias continue on, it's more chaos and more chaos and more chaos, 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 chaos. Whoop, things nicely line again at 3 cycles per second. And like I said before, the wound-up graph can look kind of busy and complicated, but all it is the relatively simple idea of wrapping the graph around. Otra cosa, pillen estos dos picos. ¿Cuál de los dos es más alto? El 3. Eso quiere decir que hay más de la frecuencia de 3 que de la frecuencia de 2. ¿Cierto? O sea, de la señal que tiene 3 Hz. Exactamente, mi rey. Porque también, en cierta manera, la ubicación de este puntico dentro del círculo nos da esos picos, y esos picos, fíjese que esa amplitud debe tener un sentido físico. Pues sigamos mirando a ver qué más hace. Around a circle. It's just a more complicated graph and a pretty quick winding frequency. Now what's going on here with the two different spikes is that if you were to take two signals and then apply this almost Fourier transform to each of them individually, and then add up the results, what you get is the same as if you first added up the signals and then applied this almost Fourier transform. Otra cosa interesante, se puede hacer el proceso en el dominio del tiempo o en el dominio de las frecuencias. ¿Recuerdan, gordos? Eso es lo que dice Fourier. Entonces, ¿qué es lo que dice? Parce, si tiene la gráfica de esa vaina oscilando en función del tiempo, las puede sumar, hace la transformada de Fourier y le da pues esta vaina. Entonces le dice, mire, está compuesta de una frecuencia con esto y una frecuencia con esto. Lo demás que ustedes vean ahí es ruidito, vamos a decir. O la otra vuelta es, háganle la transformada de Fourier a cada una independientemente y súmelas y tan, le da exactamente lo mismo.
la otra cuestión interesante es, teniendo esto, pues usted se puede devolver y separarla en estas dos y luego de acá irse para el lado del tiempo. Entonces, pues básicamente lo que está pasando cuando usted tiene su celular es que entra esa señal en función del tiempo, ¿cierto? Esa vaina debe pasar a algún centro de procesamiento que le hace esto. And the attentive viewers among you might want to pause Y and luego de ponder and regreso. convince yourself that what I just said is actually true. It's a pretty good test to verify for yourself that it's clear what exactly is being measured inside this winding machine. Now, this property makes things really useful to us because the transform of a pure frequency is close to zero everywhere except for a spike around that frequency. So when you add together two pure frequencies, the transform graph just has these little peaks above the frequencies that went into it. So this little mathematical machine does exactly what we wanted. It pulls out the original frequencies from their jumbled up sums, unmixing the mixed bucket of paint. Acabo de decir, simplemente saca de la mezcla las frecuencias originales. Pues mire, And before vamos a escribir continuing into the la full matemática math de that esto. describes this operation, let's just get a quick glimpse of one context where this thing is useful, sound editing. Let's say that you have some recording and it's got an annoying high pitch that you would like to filter out. Well, at first, your signal is coming in as a function of various intensities over time, different voltages given to your speaker from 1 millisecond to the next. But we Entonces, esa señal, intensidad, esa es directamente de lo que ustedes trabajan. Entonces, díganme, ¿qué es lo que está cambiando ahí? ¿Cómo Pues así, ahí- profe? No entendí, yo no entendí la... Se trata de un sonido, debe ser que decibeles. No sé. Y lo que entra directamente, o sea, ¿cómo funciona el parlante? Pues recibe un voltaje, ¿no? Exacto, mi rey. Entonces tenemos una variación de voltaje. ¿Recuerdan que eso fue lo que hicimos cuando vimos los dos circuitos oscilantes? Estábamos mirando voltajes. O también pueden mirar, pues, corriente, ¿no? Entonces, acá lo que están diciendo es, mire, usted tiene una señal y tiene un ruido inmundo y usted lo quiere retirar. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. we want to think of this in terms of frequencies. So, when you take the Fourier transform of that signal, the annoying high pitch is going to show up just as a spike at some high frequency. Filtering that ¿Por qué escogieron el pico que está más adelante en frecuencia? Pues porque es con mucha seguridad el que corresponde a ese pitico horrible. ¿Y por qué razón? Pues porque entre más agudo el pitico, más alta es la frecuencia, ¿sí o no? ¿Cierto o no cierto? Cierto, cierto. Además, pille que tenemos 4 señales muy claras y aquí hay algo, ¿verdad que sí? Sí. Listo. that out by just smushing the spike down, what you'd be looking at is the Fourier transform of a sound that's just like your recording, only without that high frequency. Luckily, there's a notion of an inverse Fourier transform that tells you which signal would have produced this as its Fourier transform. I'll be talking about that. Entonces, pille, ahí habló de la transformada inversa. Cuando ustedes le quitan ese pico horrible del pito, a través de la transformada inversa ustedes obtienen lo que daría sin esa frecuencia maluca, sin el pito, sin por ejemplo el pito del carro metido ahí en el ruido del tráfico cuando ustedes están hablando por celular, digamos. Entonces, lo bacano es, coge una señal original, ustedes le pueden filtrar eso y de todos modos transformar y ver en la señal con respecto al tiempo, cómo daría. Traducción, filtro. That tells you which signal would have produced this as its Fourier transform. I'll be talking about that inverse much more fully in the next video, but long story short, applying the Fourier transform to the Fourier transform gives you back something close to the original function. Kind of. This is a little bit of a lie, but it's in the direction of truth.
And most of the reason that it's a lie is that I still have yet to tell you what the actual Fourier transform is, since it's a little more complex than this x-coordinate of the center of mass idea. First off, bringing back this wound-up graph and looking at its center of mass, the x-coordinate is really only half the story, right? I mean, this thing is in 2 dimensions. It's got a y-coordinate as well. And as is typical in math, whenever you're dealing with something 2-dimensional, it's elegant to think of it as the complex plane, where this center of mass is going to be a complex number. Pille, está hablando del centro de masa que estaban diciendo, el que se produce cuando enredan o enrollan la señal en un círculo. Y está diciendo, ojo que ahorita estábamos viendo solamente el eje X de esa vaina, o la coordenada X, cómo cambiaba. Ahora estamos en un plano y lo más bacano es usar el plano complejo. Por eso ahora sí estamos dándole el otro pedazo, ¿cierto? Entonces ahí hay algo más en lo que ustedes ya han visto en series de Fourier. ¿Recuerdan que la semana pasada solucionamos un sistema con e a la i omega t? Sí, que es tanto la parte real como la imaginaria lo que está. Exacto, y podemos mostrar que esa vaina da coseno más i seno, ¿cierto? Sí. Entonces, sigamos mirando a ver qué nos dicen acá con respecto a It eso. has both a real and an imaginary part. And the reason for talking in terms of complex numbers, rather than just saying it has 2 coordinates, is that complex numbers lend themselves to really nice descriptions of things that have to do with winding and rotation. For example, Euler's formula famously tells us that if you take e to some number times I, you're going to land on the point that you get if you were to walk that number of units around a circle with radius 1, counterclockwise, starting on the right. So, imagine you wanted to describe rotating at a rate of 1 cycle per second. Entonces, pille, lo que están diciendo es, sí, la fórmula de Euler es e a la i teta, ¿cierto? Más 1 igual a 0. Bueno, la cuestión es, fíjese que el Euler con el i teta le sirve para describir rotaciones, ¿cierto? Entonces, pille, e a la 6.28i quiere decir que usted andó 2pi, se caminó todo el círculo, se dio la vuelta y llegó al mismo punto. Pille que antes estaba... That if you take e to some number times I, you're going to land... Por ejemplo, e a la 2i quiere decir que usted camina simplemente 2 radianes. Vamos a ver si es eso cierto. On the point that you get if you were to walk that number of units around a circle with radius 1, counterclockwise, starting on the right. So, imagine you wanted to describe rotating at a rate of 1 cycle per second. Recuerde que pi, que sería medio círculo, acá serían 3,14, ¿sí o no? Y vamos a ver si es eso cierto. Imagine you wanted... Mire, me pasé un poquito, pero dice 3.26, ¿sí o no? To describe rotating at a rate of 1 cycle per second. One thing that you could do is take the expression e to the 2 pi times I times t, where t is the amount of time that has passed. Since for... Entonces, mire, ahí que estamos montando e a la i omega t, donde omega es ¿cuánto? 2pi. Radianes sobre segundo, recuerdo. Sí. Radianes sobre segundo, y esto es tiempo en segundos, se cancela, entonces me quedaría 2pi por i radianes, porque acuérdense que esto tiene que ser un número puro. For a circle with radius 1, 2 pi describes the full length of its circumference. And this is a little bit dizzying to look at, so maybe you want to describe a different frequency, something lower and more reasonable. And for that, you would just multiply that time t in the exponent by the frequency, f. For example, if f was 1/10, then this vector makes 1 full turn every 10 seconds, since the time t has to increase all the way to 10 before the full exponent looks like 2 pi Aquí I. ya la montaron completa. Perdón, no lo habían montado. Entonces aquí tenemos 2pi por f. Eso sí es frecuencia angular. Y si pillan acá tiene un décimo. Y frecuencia es la inversa del periodo. Eso quiere decir que el periodo es 10 segundos
para dar una vuelta completa. A ver si I have lo que another. estoy diciendo es cierto. If f was 1/10, then this vector makes one full turn every 10 seconds, since the time t has to increase all the way to 10 before the full exponent looks like 2 pi I. Y aquí están pasando I have por another segundo. video giving some intuition on why this is the behavior of e to the x for imaginary inputs, if you're curious. But for right now, we're just going to take it as a given. Now, why am I telling you this, you might ask? Well, it gives us a really nice way to write down the idea of winding up the graph into a single tight little formula. First off, the convention in the context of Fourier transforms is to think about rotating in the clockwise direction. So let's go ahead and throw a negative sign up into that exponent. Now, take Listo, si le pone el signo negativo, la flechita va para el sentido de las agujas del reloj. ¿Ok? Es simplemente convención. some function describing a signal intensity versus time, like this pure cosine wave we had before, and call it g of t. If you multiply this exponential expression times g of t, it means that the rotating complex number is getting scaled up and down according to the value of this function. So you can think of this little rotating vector with its changing length as drawing the wound up graph. Entonces, pille, cuando cogen la señal, que es una función del tiempo, por ejemplo un coseno, y la multiplica por esto, es equivalente a hacer ese enrollamiento que están diciendo alrededor de un círculo. Matemáticamente, esto que está dibujado es esto que está escrito acá. Cojan esta, coseno, y multiplíquenlo por esta expresión. Pero ojo, esta expresión se puede separar en senos y cosenos. Ahí es donde viene lo interesante. So think about it, this is awesome. This really small expression is a super elegant way to encapsulate the whole idea of winding a graph around a circle with a variable frequency, f. And remember, the thing we want to do with this wound up graph is to track its center of mass. So think about what formula is going to capture that. Well, to approximate it at least, you might sample a whole bunch of times from the original signal, see where those points end up on the wound up graph, and then just take an average. That is, add them all together as complex numbers, and then divide by the number of points that you've sampled. This will become more accurate if you Entonces, mire, lo que dijo fue, coja unos puntos y enrolle su grafiquita, ¿cierto? Coja esa vaina y promedielos, entonces suman. Sume la función multiplicada por esto para el punto 1, más luego esta multiplicada por esto para el punto 2, luego esto multiplicado por esto para el punto 3. Tantos puntos como quiera y divide en el número total de puntos que cogió. Entonces, entre más puntos coja, eso es lo que está mostrando a continuación, pues mejor va a salir esta suma. Y si coge puntos infinitos, pues la suma se va a volver una integral. sample more points, which are closer together. Entre más puntos, And in the limit, rather than looking at the sum of a whole bunch of points divided by the number of points, you take an integral of this function divided by the size of the time interval that we're looking at. ojo que Now la the integral idea of está en términos, en este momento, del tiempo, ¿no? Entonces, pille, una integral en el rango temporal que va a pasar esta vaina de alguna manera al rango de la frecuencia, que es eso. integrating a complex valued function might seem weird, and to anyone who's shaky with calculus, maybe even intimidating, but the underlying meaning here really doesn't require any calculus knowledge. The whole expression is just the center of mass of the wound up graph. So great, step by step, we have built up this kind of complicated, but let's face it, surprisingly small expression for the whole winding machine idea that I talked about. And now there is only one final distinction to point out between this and the actual honest-to-goodness Fourier transform. Namely, just don't divide out by the time interval. The Fourier transform is just the integral part of this. What that means is that Listo, instead of la looking transformada es solamente lo que está dentro de la integral. Ahora sí, tienen la transformada de Fourier. Matemáticamente, multipliquen una función, que es su señal, por esta otra función y hagan la integral. at the center of mass, you would scale it up by some amount. If the portion of the original graph you were using spanned 3 seconds, you would multiply the center of mass by 3. If it was spanning 6 seconds,
you would multiply the center of mass by 6. Physically, this has the effect that when a certain frequency persists for a long time, then the magnitude of the Fourier transform at that frequency is scaled up more and more. For example, what we're looking at right here is how when you have a pure frequency of 2 beats per second and you wind it around the graph at 2 cycles per second, the center of mass stays in the same spot, right? It's just tracing out the same shape. But the longer that signal persists, the larger the value of the Fourier transform at that frequency. For other frequencies though, even if you just increase it by a bit, this is canceled out by the fact that for longer time intervals, you're giving the wound up graph more of a chance to balance itself around the circle. That is a lot of different moving parts, so let's step back and summarize what we have so far. The Fourier transform of an intensity versus time function, like g of t, is a new function, which doesn't have time as an input, but instead takes in a frequency, what I've been calling the winding frequency. In terms of notation, by the way, the common convention is to call this new function g hat with a little circumflex on top of it. Now the output of this function is a complex number, some point in the 2D plane that corresponds to the strength of a given frequency in the original signal. The plot that I've been graphing for the Fourier transform is just the real component of that output, the x-coordinate. But you could also graph the imaginary component separately if you wanted a fuller description. Fíjese que aquí pusieron dos. En rojito pusieron la parte real y en azulito la parte imaginaria de G de F. O sea, la función original pasada al reino de las frecuencias. Porque acuérdese que está multiplicada por E a la I, omega t. ¿Listo? And all of this is encapsulated inside that formula that we built up. And out of context, you can imagine how seeing this formula would seem sort of daunting. But if you understand how exponentials correspond to rotation, how multiplying that by the function g of t means drawing a wound-up version of the graph, and how an integral of a complex valued function can be interpreted in terms of a center of mass idea, you can see how this whole thing carries with it a very rich intuitive meaning. And by the way, one quick small note before we can call this wrapped up. Even though in practice, with things like sound editing, you'll be integrating over a finite time interval, the theory of Fourier transforms is often phrased where the bounds of this integral are negative infinity and infinity. Concretely, what that means is that you consider this expression for all possible finite time intervals, and you just ask, what is its limit as that time interval grows to infinity? And man, oh man, there is so much more to say. So much, I don't want to call it done here. This transform extends to corners of math well beyond the idea of extracting frequencies from signal. So the next video I put out is going to go through a couple of these, and that's really where things start getting interesting. So stay subscribed for when that comes out, or an Listo. Por ahora, esa sería como como el resumen de cómo funcionaría eso. Pero hay otra, esta se las quiero mostrar porque es muy bacano. Y es hablando de la suma infinita. Entonces, pille. En este caso simplemente tenemos que estamos graficando el movimiento. Aguante un momento, pongámoslo acá antes. El movimiento de este radiecito acá en el círculo. Entonces, si por ejemplo ustedes miraran eso desde encima, ustedes verían movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque a veces por este lado viene así, pam, 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 baja, pero si ustedes lo miran desde arriba, cuando hagan la parte del círculo de abajo, ustedes van a ver exactamente que se está moviendo para el otro lado. Entonces ustedes desde arriba verían una especie de péndulo. Y si ponemos eso a graficar en función del tiempo, pues lo que vemos es esto que se está saliendo acá. Entonces, tratar una señal como la suma de muchos senos o cosenos implica agregar muchos senos o cosenos. Y vamos a ver eso en una gráfica real. Entonces, la siguiente es, voy a agregarle otro radiecito que gire dentro de su propio círculo. Mire, pum, y empiezo a dibujar.
voy a ir agregando más. Entonces, mire, ahora tenemos 3 círculos con 3 radios distintos. ¿Sí se pillan cómo van armando ustedes un pulso cuadrado casi? Pero ese pulso cuadrado, por así decirlo, tiene una principal que sería la amarilla, ¿no? Como la... Exactamente, mi rey, pero no es solo que sea la principal, todas contribuyen de alguna manera. Sí, para que se genere la De hecho, la cuadrada. vuelta es esa. Fíjese, en este caso tal vez todas tengan la misma frecuencia o tal vez no. Ese es el cuento. ¿Cómo cada uno, cuánto de este círculo pequeño le pongo yo? ¿Cuánto de este círculo mediano le pongo yo? ¿Cuánto del círculo más grande le pongo yo? Y fíjese que están envolviéndolas. Aquí a la derecha lo que vemos es de cada una de las frecuencias que está contribuyendo, cómo se envuelve alrededor del círculo. O lo que estábamos hablando ahorita. La función g de t multiplicada por e a la i omega t. Entonces esa es la frecuencia azul, etcétera, etcétera. Eso es lo que es tan bacano de este sistema de las sumas de Fourier. Lo más interesante es que no es solamente para hacer pues esto cuadrado, ustedes pueden hacer muchísimas otras. Mire, ahí están quitando frecuencias. Y listo. Listo, entonces, ¿cómo la vieron? ¿Surgen dudas? Yo creo que sí, porque esto es apenas una clase, ¿no? Una cosa, en la integral, cuando se hacía la integral, que era la Sí. función por el Euler a la menos 2pi, no Por I sé, por T. yo entendí que ese Euler a la menos 2 y, bueno, eso, representaba, por así decirlo, como un valor de 1. Entonces, ese 1, entre comillas 1, ¿no? Se multiplica por la función, que es lo que como que nos conforma el resultado. Sí. O sea, no hace que la señal se transforme en una que no es a la que se está recibiendo, ¿sí? O no sé. ¿Y cuál sería la pregunta ahí? ¿Está como enredado con eso? Sí, o sea, sí se podría ver de esa manera. O Es fácil. No se imagine que la función vale 1, porque ¿cómo hacemos para que una función cualquiera valga 1? ¿De qué depende, por ejemplo, decir x al cuadrado necesito que valga 1? Pues x tendría que que ser 1, ¿cierto? uno, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo e a la 2pi por i? Y necesito que eso, bueno, 2pi por f por i por t. Yo necesito que eso sea 1. ¿Cuándo el Euler se vuelve 1? Cuando el F sea 0. Pero, Exacto. No específicamente cuando el f, porque también puede ser el t. Bueno, sí. Pero tiene esos dos parámetros, ¿sí o no, mi rey? Pero usted puede Sí. jugar con esos y cuando el Euler esté elevado a la 0, pues eso vale 1. Entonces, ¿cuándo le da 1 eso? Si usted tiene 2pi, usted ya le dio la vuelta al círculo, o sea, entre comillas, sí, le dio la vuelta. Entonces ahora solamente puede jugar con el tiempo. Cuando el tiempo vale 0, pues toda esa expresión vale 0, al puro principio. Pero ¿y qué pasa si numéricamente esa vaina coincide con el 2pi, que es 6.28? ¿O qué sucedería? Entonces,
de todos modos, ustedes recuerden que cuando hablamos del círculo, generalmente decimos que el círculo tiene radio 1. En ese sentido, tal vez lo puede pensar. Pero Sí, o sea, simplemente véalo como el hecho de que usted le dijeron, mire, simplemente coja su función original y multiplíquela por otra función y haga la integral de esa vaina. Pues resulta que matemáticamente usted puede multiplicar funciones o sumar funciones o dividir funciones. De eso se trata sí. la parte del estudio de las funciones en el cálculo. Entonces lo que ustedes ya saben es, sí, efectivamente yo puedo multiplicar esas dos funciones. Y además eso me da una función nueva. Y esa función yo la puedo integrar. Y entonces estaría encontrando el área bajo la curva. ¿Listo? Listo. Matemáticamente tenemos eso. Ahora en nuestra aplicación de la física resulta breve para lo que le digo, pasar coja un montón de frecuencias, no un montón de frecuencias, un montón de señales que vienen, llamémoslas análogas, por falta de un término mejor, es decir, vienen en función del tiempo, usted las transforma, las pasa, las suma todas y las pasa a frecuencia. Usted manda una sola de esas a Movistar, Movistar hace las matemáticas en su computador y luego las devuelve y llegan al otro celular una por una, cada cosa al celular que se necesite. Más o menos de esa es como la idea. Y Cuervo me hace un fa, ¿tiene todavía los PDFs esos a mano? Sí, pues los cerré, Para que pero ya los abrí. solo para que me muestre la fórmula esa de la suma de cosenos y senos. La cosa en general para hacer eso. Exactamente. Entonces el cuento es simplemente sumen muchos de esos. Y entre más sumen, más parecida va a ser la función original a la que ustedes están transformando. Por eso en el último video que les mostré, iban metiendo otro circulito dentro de otro circulito, dentro de otro circulito con su propio radio rotando. Y lo que cada uno contribuye es como qué tan rápido se mueve su radio dentro de su propio circulito y como qué tan grande el circulito. Poderoso, ¿no? Y yo sé que para los que no lo han visto todavía es algo bien raro. Es una herramienta matemática. No les voy a decir que es fácil, pues hay que tener una cierta cantidad. Pero mire, antes de hacer la integral, entonces lo que ellos hacen es esto. Cojan una serie. Entonces, ese A sub n y ese B sub n simplemente dice cuánto le vamos a poner. Entonces usted le dice, mire, no sé si ustedes han hecho, pero muchas veces la masa de pizza lleva sal y azúcar al mismo tiempo. Así ustedes no me lo crean. Entonces, a usted le están diciendo, mire, para que salga una buena masa de pizza, échele A sub n de sal y B sub n de azúcar. Y no quiere decir que sean lo mismo, la misma cantidad. Puede que sea dos de sal y una de azúcar. ¿Listo? Entonces el cuento es, mire, cualquier función f de t la pueden recrear ustedes sumando cosenos y senos. Eso es todo. Esa es toda la magia de esta vaina. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿Más dudas? No, profe, no, pues. No, bueno. El único comentario sería, a veces se pone aburrido esto. ¿Sí o no? No. Bueno, el hecho es que no todo lo que hacemos tiene que ser súper divertido, pero si ustedes cogen esto, lo entienden y lo extrapolan ya a su carrera, eso sí es divertido porque eso es exactamente lo que ustedes van a hacer para el resto de la vida y lo que escogieron, pues porque les gusta. Entonces ya... Sí, profe. Bueno, señor. Personalmente, ya vi Fourier en la carrera, pero hay datos que no había, hasta hoy conozco,
Gracias a los videos y la información que nos daba. Pues esa es la idea, obviamente todo debe complementarse, ¿no? Entonces, entre más claridad tengan en qué es lo que está haciendo, por ejemplo, eh, bueno, esta sí es una pregunta directa para la ingeniería. ¿Ustedes cómo están aplicando directamente esa transformada de Fourier? ¿En algún applet de Java? ¿En algún programa que ya usan para analizar MATLAB. las señales? ¿O cómo les MATLAB. en MATLAB? Listo. Entonces, muéstrenos, por ejemplo, algo del código, a ver. Una de las vainas es que Fourier ya trae muchas funciones y muchas cosas implementadas, ¿no? Entonces muéstrenme, por ejemplo, directamente donde MATLAB dice, sáquele la serie de Fourier o la transformada de Fourier a esto. Un código, ¿no, Cristian? Pues si tiene uno ahí a la mano, sí. Sino que es que eso Pues se 5, demora 5, mucho 5, cada vez. miramos. Todo bien, todo bien. Aquí estamos Sí, para esperen divertirnos. 5. Estoy para que se diviertan aprendiendo. Mejor que sean 10. Entonces ya la abro y Hágale, mi rey. O descargue uno de los del profe, también ahí. De pronto le queda más fácil. Es que yo no tengo código a la mano con transformada de Fourier. sí, ya, Que ya, No, ya yo los, le ya digo los. a Chris, de los que nos pasó el profesor de Fourier. de los que les pasó el profe, listo. Sí. Pero hay unos que nos dio ejemplos. Entonces de pronto, si los tiene por ahí a la mano. Imagínense que cuando yo vi esto hace 15 años largo, no, más de 15, a mí sí me tocó a manito, mi rey. Estábamos en la edad de piedra. Pero a mano, todo a mano. Pues nos pedían usar las series de Fourier para solucionar alguna función que nos daban en el examen, pero era pequeñita, una función pequeñita y una suma pequeña, ¿no? Obviamente, porque ya ha pasado un punto, pues usted no puede. No, es que si lo ponen a hallar por allá el 30º armónico, no, paila. Exactamente, no puedo decir la palabra, pero muy, muy berraco. De hecho, creo que me tiré ese parcial. Listo. Entonces, muéstreme en qué línea dice, haga la transformada de Fourier. Pues aquí lo estamos haciendo pues con esa. Directamente con la fórmula Ok. está escribiendo, ¿sí o no? Está haciendo una parte primero Sí, y aquí un while luego para hace la hacerlo suma, como. si no estoy mal. Técnicamente ese programa creo que la transformada como tal la hace, pero a través de las series de Fourier. Sí, Entonces sí, sí, para sí. eso necesita otras, las fórmulas que se ve y ese A sub n y ese B sub n. Sí, correcto. Entonces ahí dice, hace la parte del coseno, hace la parte del seno. Y bueno, supongo que lo pone en un loop a correr y le dice grafique, ¿sí o no? Muéstreme algo, ¿qué da? Ponga, Aquí en este. ¿qué? ¿Con cuánto arrisca? ¿Con 50 para N? Pero Es se mucho. No, demoraría pero que vale mucho. 15. Es mucho, ¿Listo? Hágale. es mucho porque como tal no creo, bueno, de pronto sí lo corre, pero se demoraría mucho es calculando cada una de las. Bueno, vamos a ver si se logra. Profe, ¿cuándo es que su merced Pues tiene, coloqué 15. Porque 15. ¿cuándo es que su Ya. merced tiene espacio de tutorial, profe? El jueves de 4 a 6, papi. Ah, listo. Ahí en el PDF que se les envió está el link, porque es Meet, es Google Meet. Bueno. Pues allá, muy bienvenidos en mi sala de tutorías. ¿Esa fue la que le dio? Sí, pues es que está. Cambia de color a la línea. Entonces, después veremos con otro, con el 12 mejor. O con la cuadrada que se ve como más bonito, ¿no? Sí, la cara se ve mejor.
Sí, claro, la cuadrada es que se ve bacana esa vaina. Sí, como es una triangular casi que queda igual. O hágale con los del otro punto para que se vea. Creo que ahí se ve La mejor. fase y eso. Ajá. Y pues para mostrarlo del principio de la transformada, yo qué sé. Pues ya terminé esto. Esa vaina, ahí sí se ve. Entonces, pues ahí se va haciendo como la sumatoria de todas las armónicas. Y al final nos da esto. Listo. Y entonces aquí, ¿cuántos senos sumó técnicamente? ¿Cuántos senos y cosenos? 10. Con 10 la armó, ¿cierto? Pero obviamente si Sí. le mete 100, pues esto se va a ver muchísimo más claro en la parte de arriba, ¿no? Bueno, sí, en los valles y en los picos sobre todo, porque yo la quiero tan cuadrada como sea posible. Listo. Entonces, por hoy yo creo que es suficiente. Espero que haya sido un poco más didáctico y más iluminador respecto de la matemática detrás de esto. Ah, sí, profe, aquí ya aparecen los espectros de amplitud y de potencia y de fase. Claro, ahí ya entonces usted saca información, literalmente saca información. Y esa es información física. Porque todo el mundo le está diciendo, potencia, bueno, listo, entonces, ¿cuánto le está entrando a este bafle? ¿O cuánto estoy sacando yo de este bafle? Etcétera. Sí, pues lo que nos explicaba el ingeniero Cardona es que pues mientras tuviera, digamos, aquí en el espectro de amplitud, mientras, digamos, este dato es el de mayor amplitud, entonces es, por decirlo así, la frecuencia que más influye en la señal. Entonces Exactamente, mi rey. ahí es donde uno va a hacer los filtros de la señal y pues reconstruirla de la mejor manera. Exactamente. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la energía del oscilador armónico era proporcional a la amplitud al cuadrado. Entonces de ahí, de la física sale toda esta vaina que ustedes están haciendo. Y obviamente a través de la herramienta matemática. Bueno, gordos, entonces nos vemos. Recuerden que este viernes, ya no les he contado, este viernes es el consensuado, ¿no? No se me había contado. Profe, ¿y qué sale en ese parcial? Lo que no vimos en el primer parcial, y pues yo creo que de Fourier de pronto si hago una pregunta es muy teórica, expliquen sus propias palabras. Profe, Pues pero, porque, o sea, también sale lo del último laboratorio, lo de los osciladores acoplados. pues la idea sí es mirar osciladores acoplados. Duro, ¿cierto? Asusta. Un poquito, sí. Bueno, pues hagamos una cosa. Hoy vemos clase, pero el día miércoles miramos como dudas que se presenten con respecto a todos los temas. En el parcial anterior, ¿hasta dónde fue que preguntamos? Hasta oscilaciones forzadas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, déjenme reviso lo que se acordó. No, mentiras, es que no se acordó porque esa la tengo yo solo. Entonces debe ser técnicamente, sí, acoplado. Quería hablar de acoplados, cortos. Entonces el miércoles trabajémosle a eso. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, entonces que sean felices. Bueno, profe. Muy bueno que sean otros los que dicten la clase. Gracias. Listo, profe, gracias. Excelente trabajo, para nada aburridos. 5 estrellas, profe. 5 estrellas de 5 estrellas esa explicación de esos estudiantes. Exactamente. Muy buena. No, sobre todo no es tanto la explicación, es que uno no se aburra, ¿no? Mientras está escuchando al profesor. O sea, buenos profesores nosotros, ¿sí? Sí, tienen Sí, futuros claro. años. Bueno, gracias, colega. Clase los jueves, Listo. no cobro mucho. Eso. Chao, chao. Hablamos. Chao, profe, muchas gracias. Que tenga Chao, buen sean día. felices. Chao.